Elisa, yo le quiero contar que estoy muy preocupado porque de acuerdo a entrevistas que he hecho en la semana a gente de derecha hasta la exconcertación, se está instalando la idea de estos sectores, ¿no? de que en el fondo de la élite que ha dominado este país en los últimos años, que puede haber un congreso, este congreso puede, a través de un juego democrático, entre comillas, ¿no? podría desmantelar la Constitución si se lo permiten los quórums, ¿ya? Y como hay un libro que se llama Todo Legal, que ha explicado precisamente cómo esta élite ha dado zarpazos para acomodar el sistema para su beneficio dentro de la legalidad. Lo último que vimos fue lo que pasó con el Metrogas, que todo es legal. Se está haciendo entonces esta idea de que podría un Congreso incumbente meterle mano a esta Constitución y no el Congreso que viene, que es lo que uno esperaría, porque nosotros cuando votamos una Constitución y votamos la forma en que queríamos hacer una Constitución, elegimos una asamblea constituyente, que se llamó Convención Constitucional, y no elegimos un parlamento o un sistema mixto. Por lo tanto, yo pongo aquí la luz amarilla. Aquí nadie está en contra de la democracia, aquí nadie está a favor de las constituciones que son escritas en piedra. Las constituciones tienen que irse cambiando, pero es ridículo que sea este Senado el que cambie una constitución donde precisamente habla de que se va a acabar el Senado. No puede quedar en manos de incumbentes dentro de este tinglado pseudo democrático que van a inventar, porque así se acomoda la élite, ¿no? Que puedan desmantelar y burlarse de lo que quiso el pueblo en su espíritu, que era que una asamblea finalmente dictara la Constitución que se va a votar el 4 de septiembre y que al menos se deje vivir y que sea el próximo Congreso el que pueda ir perfeccionando algo que quedó escrito. Sí, tal vez señalar tres cosas al respecto. Lo primero es que nadie se puede olvidar de que lo que ocurrió en Chile, el estallido social, se debió a la profunda crisis de representatividad del Parlamento, de los partidos políticos, del sistema constituido. Hay una crisis profunda y una desconfianza. Por esa razón es que ocurrió el estallido social. Porque el Parlamento y los partidos políticos no respondieron a la ciudadanía ni a los derechos de los pueblos, sino que buscaron su propio beneficio endógeno. Ese es un punto. El segundo punto es que quienes están mandatados para escribir la nueva Constitución, para hacer los cambios, fuimos nosotros. Democráticamente, constitucionalmente, nosotros nos dieron una función. Nosotros hicimos un programa, cumplimos con el tiempo, tenemos el borrador, estamos discutiendo las transitorias, que es para pasar de la antigua Constitución a la nueva, y esa es nuestra labor. No está facultado el Parlamento, los amarillos, no hay tercera vía, nada de eso es constitucional. Que lo sepa muy bien la ciudadanía, quienes son constitucionales para hacer las transformaciones constitucionales es la Convención Constitucional. Entonces, que no les engañen que va a ser el Parlamento que va a modificar este borrador. No lo puede hacer porque eso no es constitucional. Los amarillos que han sacado muchos artículos en el Mercurio y todo lo demás, eso no es constitucional. Elisa, entonces, la única posibilidad que tenemos es resolver esto el 4 de septiembre con el apruebo o el rechazo. Sí, mira, disculpe, esa es la pregunta entonces. Espérate, una vez que esta Constitución, si se aprueba, comienza a funcionar, entonces este Congreso podría, una vez que comienza a funcionar, cambiar esta Constitución, este mismo Congreso. No, porque dentro de la norma de transitoria estamos nosotros. Ya hicimos una discusión en el Pleno, se rechazó la norma y este rechazo no significa que se rechaza así de plano la norma, sino lo que falta cuando se rechaza la norma en el Pleno es porque falta debate, discusión.
Y eso nos faltó. Esas normas van a volver al Pleno y van a llegar con debate y discusión, y el Pleno ha tenido la sabiduría para tomar decisiones sensatas. Personalmente, yo he votado porque se aplique la norma de 2/3 para el tema de transitorio de las normas constitucionales, y esto es un transitorio solo de 3 años. Y no es el Parlamento quien tiene que modificar esto, no está facultado. Nosotros tenemos el Parlamento y tenemos el Parlamento de las regiones. Son esas las dos entidades instaladas en esta nueva Constitución quienes tienen que continuar con la vida constitucional de este país. ¿Quedó claro, bueno, Freddy? Claro, que fue portada esta semana lo de los 2/3, como que si hubiera sido como la gran noticia. ¿Qué significaba? Yo me sumo a Freddy, uno lee de todo, porque uno lee, algunos dicen que es súper bueno, otros que es súper malo. ¿Qué es mejor? Es que siempre ha sido portada, porque cuando yo fui presidenta, nosotros recibimos por mandato constitucional que las normas tenían que ser votadas por 2/3. Y también fue portada porque había presión de sectores de la izquierda que estas normas se rebajaran. Y a mí me presionaron mucho por el Partido Comunista, me presionó, otros sectores me presionaron, y yo dije: no vamos a modificar esto, porque eso es lo que a nosotros nos hace ser constitucionales. Si nosotros fallamos esta norma, dejamos de ser constitucionales y aquí se acaba la Convención Constitucional. Y por otro lado, un ejemplo concreto que pasó durante el gobierno de la Unidad Popular, Allende fue constitucionalista. Quienes rompieron la Constitución fue la dictadura militar. Entonces, si una de las cosas nos va a mantener el norte como país, como República de Chile, va a ser la Constitución. Y esa hay que respetarla en todas circunstancias. Sí, es bueno recordar eso, que la discusión previa a la constitución de la Convención Constitucional fue determinar con qué quórum se iban a tomar las decisiones. Y la postura, particularmente de partidos de la derecha, era que tenía que ser con 2/3, suponiendo que no se iban a alcanzar esos quórum, o que ellos iban a alcanzar 1/3 para bloquear los acuerdos. Pero se impuso esta sensatez de que, más allá de que a quien le convenga o a quien no le convenga, 2/3 parece ser un estándar importante, porque son normas que deben regir este país por harto tiempo. Y 2/3 se impuso como la norma, y muchas de las normas aprobadas en este borrador han superado incluso los 2/3. Entonces están muy legitimadas en el debate dentro de la Convención Constitucional. Entonces es extraño que ahora que el borrador está listo, ahora las mismas fuerzas que apoyaban a brazo partido este estándar de los 2/3, ahora quieran que se rebaje a 4/7 o a un quórum inferior para cambiar esta Constitución. Evidentemente que hay un esfuerzo comunicacional, que uno lo escucha en los programas, en la radio, hasta en la propaganda, de gente que dice: bueno, no se preocupen de esta Constitución, porque apenas la aprueben la vamos a cambiar. Y eso de alguna manera a mí me parece de un prurito antidemocrático. Es antidemocrático, porque a mí no me gusta, a mí en particular, o a este grupo, los amarillos, o los a nosotros no nos gusta, por lo tanto la vamos a cambiar. Perdón, pero aquí se eligió. Hubo un plebiscito que se eligió como la convención, si era convención mixta o convención constitucional por amplia mayoría, y luego el pueblo también eligió a los convencionales. Entonces, ¿con qué legitimidad una persona particular, le guste o no le guste, va a tener su derecho a votar apruebo o rechazo, pero están levantando campañas para modificar la Constitución porque no le gusta? A mí me parece que
que es antidemocrático. Es antidemocrático y por otro lado, también en el sistema comparado hay muchas constituciones a nivel del mundo que tienen quórum de 2/3 para instalar y modificar las normas. Estamos hablando de Francia, estamos hablando también de Alemania, estamos hablando de varios países de Latinoamérica, entonces es lo que se ha dado en el sistema comparado. Y por otro lado, esto de la democracia hay que cuidarla, la democracia hay que protegerla y yo creo que es muy irresponsable que ciertos sectores que tienen voz en los medios de comunicación vayan instalando cosas que son imposibles, que no son en función de falsedades. O sea, yo soy de la idea que hay que informar y hay que informar bien. La buena información la necesitamos y esa buena información es que este es un proceso constitucional, democrático, donde se decidieron así las normas y esas normas son las que nos van a permitir continuar con la democratización del país, porque si uno de los problemas centrales que tuvimos como país fue crisis democrática y en la nueva Constitución nosotros instalamos otra forma, ampliamos la democracia, ya no es solo la representativa donde la persona tiene que ir cada 4 años a votar por un representante, sino está la democracia directa, está la democracia comunitaria y además de esto es una democracia paritaria. Entonces, vía democracia participativa, se van a poder hacer modificaciones de leyes, se van a poder proponer leyes y se puede proponer un cambio de la Constitución vía plebiscitos. Y eso está también definido acá, pero todos esos son mecanismos de participación. Entonces, es por eso que nosotros no tenemos, y la ciudadanía tiene que saber que no tenemos más alternativa que aprobamos esta Constitución o se rechaza esta Constitución, y si se rechaza, volvemos a la Constitución de Pinochet. Pero no hay tampoco segunda vuelta, no hay tercera vía, porque nada de eso es constitucional. O sea, el 4 de septiembre, apruebo o rechazo. Le queremos agradecer, Elisa Loncón, primera presidenta de la Convención Constituyente. Cansada, me imagino, harto trabajo y ahora queda toda la parte de comunicación. Así que muchas gracias por estar gracias con nosotros. Gracias a ustedes por también facilitar este medio para llegar a la ciudadanía, y hay que trabajar intensamente con la buena información. Invitar a todos los servicios públicos que informen, porque esa información le va a fortalecer el proceso democrático. Las universidades, los municipios, los gobiernos regionales, la buena información es la que va a fortalecer este proceso. Votar informado. Eso.